Tehuacán, Puebla, ciudad de las granadas, conocida por sus tierras fértiles y gloriosos manantiales. Es la segunda ciudad más grande del estado de Puebla. República Mexicana, ciudad de Tehuacán. En el corazón de la ciudad comenzó el palpitar de un gran sueño. Esta visión no nació en el corazón de un hombre, sino en el corazón de Dios. El crecimiento comenzó con un joven de 21 años que llegó a la ciudad con una sola visión: Tehuacán, al encuentro con Cristo. Salón Bugambilias, 700 personas. El propósito de Dios se veía manifiesto al sumar nuevos creyentes a su iglesia. Cine Reforma, 1,300 personas. Lo que antes era un centro de entretenimiento comercial, ahora se había convertido en el epicentro de un avivamiento en la ciudad de Tehuacán, llevándonos a un crecimiento exponencial. El Palenque. No encontrando otro lugar con la capacidad para albergar a la congregación, tuvimos que mudarnos al Palenque de la ciudad. Fue ahí donde la fe y la visión hicieron de un lugar inhabitable una casa de adoración a nuestro Dios. Desde entonces hemos visto el poder y la gloria de Dios sobre los integrantes de esta familia. Con el pasar del tiempo y la provisión de Dios, logramos ensanchar nuestras tiendas y poco a poco adquirir las tierras que Dios nos ha estado prometiendo. La iglesia, que comenzó con 99 personas en la calle 2 Norte, hoy es un portal de bendición entre el cielo y la tierra, que conecta el corazón de Dios con el corazón de sus hijos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Empiezas a darle sentido a la edificación de la casa. Pregúntate, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti, amigo, que estás el día de hoy? Cuando vemos los ejemplos de arriba, de pensar en cuando la hermana Keila empezó a arreglar la casa junto con su esposo, invirtieron de lo mejor para poder estar en una casa, un hogar para su familia, porque la familia es importante. Entonces, al pensar en la casa de Dios, ¿en quién debemos de pensar para decir vale la pena? Jesús. Dice Mateo 16, 13 al 16. Lo vamos a leer en la traducción La Biblia al Día. Y dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o algún otro de los profetas. Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó:
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vive y da vida. Pedro tenía una revelación exacta de quién era Jesús. Los otros discípulos no tenían esa revelación y decían, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un simple carpintero, otros dicen que pues tú solamente eres un engañador porque te haces llamar. No tenían la revelación de quién era Jesús. Por lo tanto, no podían decir con certeza, tú eres el Hijo de Dios. Pero Pedro sí lo tenía. Pedro sí sabía quién era el Hijo de Dios. La revelación que tenía Pedro sobre Jesús provocó una respuesta singular en su vida. Algunos pensaban que Jesús era un profeta más. Y es que Jesús puede ser muchas cosas. Puede ser tu proveedor, puede ser tu sanador, puede ser perdonador, puede ser tu salvador, etcétera. Puede ser muchas cosas. Jesús puede serlo todo, pero nada le va a quitar que Él sea el Hijo de Dios. Y Pedro tuvo una respuesta muy singular de Jesús para con él. Vamos a leerla más abajito en Mateo 16, 17 al 19. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Jesús, ante la respuesta de Pedro, le soltó una bendición tan grande. Jesús, ante saber que Pedro tenía la revelación de que él era el Hijo de Dios, le dijo: oh Pedro, tú serás la piedra sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Hoy te podrías imaginar que cuando Jesús te pregunte algo y tú le contestes acertadamente, Él te diga: oh Belén, oh Alex, oh Juan, tú eres la piedra sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Qué alegres nos sentiríamos si el Señor dijera eso. Y es que hasta que no sepamos quién es Jesús, no entendemos cómo deberíamos de edificar su iglesia, cómo deberíamos hacerlo. Si tú entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, tú sabes que al Hijo de Dios no se le puede dar cualquier cosa. Tú sabes que al Hijo de Dios no se le va a dar una cara torcida porque te levantaron temprano para venir a la iglesia. Cuando tú entiendes que Él es el Hijo de Dios, tú sabes que cuando vienes a la alabanza llegas temprano y das todo porque Él es el Hijo de Dios. Cuando tú entiendes que Él es Hijo de Dios, la edificación que tú das a la iglesia es la mejor porque Él merece lo mejor. ¿Sabes? Es interesante saber que Dios tenía 12 discípulos, pero solo uno tenía exactamente la revelación de quién era Él, quién era Jesús. Y sobre Él puso la responsabilidad de la edificación de la iglesia, porque Él sabía, Jesús sabía que ya se estaba despidiendo. Jesús sabía que ya eran sus últimos momentos y Él necesitaba saber quién era el que ya había conocido su corazón, quién era el que ya sabía exactamente quién era Él. Y cuando lo encontró dijo: tú eres la roca, tú, sobre ti voy a edificar, sobre ti pondré lo más importante para mí. Porque sabes que para Jesús lo más importante es su iglesia, su novia, la que se fue a trabajar al cielo a preparar casa, morada, para que cuando se casen la pueda recibir con tantas cosas. Jesús ama a su iglesia y estaba buscando a quién dejársela, a quién encargársela mientras Él iba a trabajar. Necesitamos saber quién es Jesús. Por eso tú debes preguntarte: ¿quién es Jesús para mí? Y si yo digo que es el Hijo de Dios, ¿estoy demostrando de verdad
que Jesús es el Hijo de Dios con lo que hago, con lo que digo? Estoy demostrando que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios a través de mis relaciones aquí en la iglesia, a través de mis acciones, a través de mi servicio. ¿Lo estoy demostrando? Creo que pensándola podríamos decir, híjoles, como que no lo estoy haciendo con esa convicción de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Quizá lo estés haciendo con la convicción de que Él es un profeta, o que Él es Jeremías, o que Él es Juan el Bautista, pero quizá no lo estás haciendo con la convicción de que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Construyendo su iglesia. ¿Sabes? Jesús le dijo: tú eres la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Eso quiere decir que apenas estaba comenzando algo nuevo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, en ese momento estaba empezando lo que sería la iglesia de Jesús en ese entonces. Un cambio radical para todo lo que se había visto antes, porque antes los judíos tenían sus sinagogas, pero no eran iglesia. En ese momento nació algo que venía de Jesús para que hasta ahora en nuestros tiempos podamos llamar iglesia nuestra casa. Para que hasta ahora estos momentos sea de bendición para muchas personas. Porque sabes, si yo hago una pregunta aquí, si yo pudiera decir, a ver, alguien que me diga en este lugar, ¿cuántos recibieron a Jesús a través de un programa de radio? ¿Hay alguien aquí que pudiera alzar su mano y que diga: yo recibí a Jesús escuchando la radio? Ahí hay uno, ahí hay otro, Dios les bendiga. Por allá creo que hay otro que ve una mano levantada. ¿Quién ha recibido a Jesús a través de un programa de televisión? A ver, quiero ver que digan: yo vi en la televisión un mensaje y ahí fue donde me convertí. A ver, álcenme su manita si allá por allá. Creo que por allá hay uno y por acá hay otro y acá hay otro. Ahora quiero que me alce su mano. ¿Quiénes han recibido a Jesús a través de que lo invitaron a la iglesia? A mí me invitaron a la iglesia y yo recibí a Jesús en mi corazón. ¿Ve cuántas manos levantadas hay? Porque la iglesia, desde el momento en el que Jesús la instituyó, ha sido de bendición para miles de millones de personas, de familias, de destinos y de propósitos. Dios estableció su iglesia para un cambio radical y permanente en nuestras vidas. La iglesia es la casa de mayor bendición, donde Jesús decidió poner su presencia, poner su Espíritu Santo para bendecirnos a todos nosotros. Y eso es lo que estableció y tenemos que ayudar a construirla. Dice Corintios 10:12. Vamos a nuestra Biblia y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La Biblia nos está hablando de que hay una edificación. Pablo estaba escribiendo aquí en Corintios que uno edifica, que uno pone el fundamento y otras personas vienen edificando. Otras personas le echan la grava, otras suben las cubetas para estar edificando el cemento y todo eso. Se necesitan personas para edificar la casa. Y Jesús nos ha encomendado una tarea muy importante, y es ser edificadores de su iglesia en este tiempo. En la Biblia menciona que Pablo puso un fundamento y que otros edificaban. Nos toca continuar con esa edificación para que la iglesia siga siendo relevante en nuestras generaciones. ¿Sabes? Por ahí escuché que decían: la iglesia tiene su tiempo contado. La iglesia va a desaparecer. La iglesia ya no tiene lugar en estas generaciones. La iglesia denle poco porque se está quedando sin gente.
Y a mí me dio mucha tristeza escuchar eso, porque dije, ¿cómo la iglesia que Jesús instituyó desde hace tantos años atrás, tiene un fin? No lo creo. Yo me resisto a creer que la iglesia va a tener un fin cuando el mundo más necesita. Yo me resisto a creer que haya personas que no quieren edificar el cuerpo de Cristo, que no quieren edificar la iglesia cuando hay un mundo enfermo que necesita de su poder. Yo me resisto a pensar de que no hay cristianos que quieran mantener el legado y ser esa piedra como Pedro lo fue en ese momento. ¿Hay alguien más aquí que se resista a esa idea? Que digan, oh no, en mi generación no se acaba la iglesia. No sé si en la próxima, pero por lo menos mientras yo respire, la iglesia no se acaba. Mientras yo respire, va a haber alguien que va a estar edificando. Mientras yo respire, aunque no tenga muchas fuerzas, yo voy a agarrar esa pala y voy a empezar a edificar. Amén. ¿Sabes? Yo me ponía a pensar, oficialmente no tenemos todavía un nombre para nuestro hijo. Le llamamos Bolita por razones obvias. Y mi esposo y yo platicábamos, y con eso que había salido en internet, que según la Secretaría de Educación Pública iba a permitir que si los niños iban a usar falda, que si iban a usar pantalón, que yo que sé muchas cosas. Y él me preguntó, mi esposo me preguntó, ¿te imaginas cuando Bolita ya esté en la escuela y de repente llegue y nos diga, mamá, ¿y si me puedo llevar una falda? Y yo me quedé así de, ¿cómo le explicas a un niño desde kinder que no se va a llevar una falda a la escuela porque sus compañeros se la van a poner? Yo dije, Bolita necesita que en su generación haya una iglesia que le hable sobre lo bueno y sobre lo malo. Él necesita que cuando él empiece a crecer haya una iglesia dominical a la cual él pueda asistir y le enseñen los versículos bíblicos y refuercen lo que yo le voy a estar enseñando en casa. Oh, él necesita que haya una iglesia que oriente a sus padres para que ellos no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que puedan permanecer. Se necesita de una iglesia, hermano, hermana. Sus hijos necesitan de una iglesia que esté bien edificada para que los tiempos que la Biblia dice no se van a componer, sino que se van a poner peores, y que en eso peor haya una roca firme, que ellos puedan decir, esa fue la casa de mis padres, esa es mi casa también. Y ahí es donde aprendo lo que Jesús me habla, lo que Jesús me enseña. Esta responsabilidad de que la iglesia continúe, de que la iglesia camine, de que la iglesia prevalezca hasta el último momento, es suya y mía. Suya y mía. De que sus hijos, sus nietos y los nietos de sus nietos tengan palabra, depende de lo que usted está haciendo el día de hoy. Depende de cómo usted está edificando. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, digo, no, yo le tengo que echar muchas ganas para que mi hijo tenga un lugar donde asistir y donde aprenda. Yo tengo que enfrentarme sirviendo. Si tengo que predicar más, predico. Si tengo que discipular más, discipulo. Si tengo que echarle más ganas en donde quiera que yo me mueva, me voy a poner ese cinturón que luego se ponen para echarle más ganas y que no te vaya a salir una hernia. O me voy a amarrar bien mi pantalón, falda, lo que traiga en ese momento, para seguir edificando, para seguir echándole ganas. Porque, hermanos, por lo menos mi hijo y los hijos que vengan no van a nacer fuera de una iglesia, no van a nacer fuera de un fundamento, no van a nacer fuera de alguien que les enseñe lo que Jesús enseñaba. No van a nacer así. Yo no sé si usted se lo quiere proponer, pero por lo menos los míos no. Si usted se quiere unir a esa visión, échele ganas. Pablo advierte que estemos conscientes de la manera que edificamos la iglesia. Existen 6 materiales que Pablo describe con los cuales podemos edificar la iglesia en estos tiempos. 6 materiales que casi todos conocemos. Oro, que es un metal muy denso, blando y de color amarillo.
El oro se clasifica como un metal pesado y noble. Cada uno de nosotros en algún momento pudimos tener algo de oro, ya sea unas arracadas que nos regaló alguna tía, el anillo que te regalaron cuando te casaste, que igual y perdiste en algún momento. Yo no lo traigo porque ya no me queda. Muy triste. Pero en serio, ya ayer me lo saqué y ya me dolió cuando me lo saqué. Dije, eso ya no vuelve a entrar. O tienes alguno, pero hemos visto oro. ¿Has entrado quizá a alguna iglesia católica? Las iglesias católicas a veces adornan con oro y se ve espectacular, ¿sí o no? ¿A quién le gustaría tener algo de oro? Una cadenita mínimo ahí colgada. A ver, ¿a quién? Eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oro es bonito, brilla muy bonito. ¿Y sabían que tener oro es un ahorro? Cuando tú tienes cositas de oro, se te perdió una arracada y solo te queda una, no la tires ni la pongas donde sea, guárdala, porque eso es un ahorradito, Así que no las anden tirando. Si no las quieren, regálenmelas, yo las acepto. Dice aquí otro material, la plata. La plata es un metal muy dúctil y maleable, algo más duro que el oro, y presenta un brillo blanco metálico susceptible al pulimiento. La plata, su mismo color lo dice, hasta decimos, eso es color plata. La plata es muy dura, incluso dice que más que el oro, muy ruda. En lo personal a mí me gusta más el color oro que la plata. A ver, ¿quién prefiere el oro? ¿Quién prefiere la plata? Ay, creo que hay un 50-50. Tenemos otro que esto nos va a encantar a las mujeres, a los hombres no tanto, pero dice piedras preciosas. Son gemas que cumplen con 4 características. Son minerales, brillan intensamente, son duras o sólidas, pues no se rayan fácilmente y son difíciles de encontrar. Esas son 4 cualidades de las piedras preciosas, y hay varias piedras preciosas. ¿A quién le gustaría tener una piedrita preciosa? Digan, yo con una que me regalen soy feliz, ¿verdad? Ay, la estaríamos viendo, la guardaríamos en nuestro cajón por miedo a que se nos perdiera, ¿verdad? Una piedra preciosa. Después de ahí viene otro material que se llama madera. Material de elasticidad variable que la podemos encontrar naturalmente en los troncos de los árboles. Madera como esta que utilizamos para construir, que utilizamos para adornar, incluso podemos ver esto es de madera. Apenas estaba yo en un lugar donde construyen casas de playa y decían que cuando la casa está construida justo en la playa, que la brisa le da pues todos los días, el mejor material para construir y hacer los acabados no es el aluminio, no es cosas de fierro, tiene que ser la madera, porque decían que la madera no cede ante la oxidación tan fácilmente. Entonces que las personas que invierten en una casa en la playa prefieren ponerle madera a las ventanas, a los barrotes, y no aluminio, que quizás se vería mejor o sería más resistente, porque la brisa echa a perder el aluminio y la madera no. Yo no sabía que era más resistente a eso. Tenemos otro que es el heno. Es hierba segada y seca que se usa para alimento de ganado. Y por último tenemos la hojarasca, conjunto de hojas secas caída de árboles y plantas que cubre el suelo. ¿Quién no ha visto la hojarasca? A veces hacemos fogatita con eso. Si yo te preguntara, de estos 6 materiales, los tenemos aquí presentes, imagínense los presentes, y usted va a construir su casa y te dijeran, de estos 6 materiales escoge 3 para construir tu casa, ¿qué materiales escogerías? ¿El oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno o la hojarasca? ¿Cuál? A ver. ¿Oro? Dices, bueno, oro, ahí mínimo ya tengo mi ahorradito en la casa. ¿Plata? ¿Te gustaría la plata? Mira, imagínate, oro y plata, lo que iba a ser de aluminio, que sea de plata. ¡Qué padre! Y una que otra piedra preciosa para adornar ahí, que se vea
que se vea fancy mi casa. Es más, con lo que voy a abrir los cerrojos, que sean de piedras preciosas. ¿Por qué no le hacemos un caminito de puras piedras preciosas? Nada más para que los invitados vean. 3 materiales. Usted no escogería la madera teniendo oro, ¿sí? No escogería la hojarasca teniendo plata. No escogería el heno teniendo piedras preciosas. Porque usted entiende que para su casa usted elige lo mejor. Y que si tiene todos estos materiales para elegir, no se va a ir con la hojarasca que se quema. No se va a ir con el heno. Bueno, la madera. Pero ¿sabían que la madera se quema muy rápido? La madera se los lleva los tornados. La madera viene un ciclón y adiós. Pero ¿qué pasaría si tenemos una casa de oro firme o una casa de plata y con uno que otro adorno de piedras preciosas? ¿Sería usted la envidia de la cuadra? ¿No? Es más, pasarían a verla y mire, ahí le aviento una piedra preciosa para que se la ponga a su casa. Porque cuando entendemos que la casa es para nuestra familia, edificamos con lo mejor que tenemos. Pero una pregunta, ¿por qué a la hora de edificar la casa del Señor nosotros preferimos utilizar heno, hojarasca y madera, teniendo oro, plata y piedras preciosas para edificarla? ¿Por qué a veces cuando nosotros nos hablan de edificar la casa del Señor decimos, no, el oro lo reservo para otra cosa, la plata la reservo para otra cosa, no, las piedras preciosas menos, mejor voy a agarrar esta poquita hojarasca que tengo por aquí y esa la voy a llevar para construir la casa de Dios? Sí, ¿por qué usted no lo iba a hacer para su propia casa? ¿Por qué sí hacerlo para la casa de Dios? ¿Por qué sí hacerlo para edificar la iglesia, que es mucho más importante que una casa terrenal? Por eso Pablo decía, cada uno mire cómo sobreedifica. Si usted pudiera ponerse a pensar, ¿con qué material ha estado edificando la casa de Dios? ¿Podría decir que es oro? ¿Podría decir que es plata? ¿Que son piedras preciosas? O quizá Jesús se pararía enfrente de usted y le dijera, amigo, estás edificando mi casa con heno. Estás edificando mi casa con algo que se va a quemar. Porque dice la Biblia que esos materiales van a ser pasados por el fuego. Y ahora dígame, ¿una hojarasca va a resistir el fuego? ¿El heno? ¿La madera? No lo van a resistir. En cambio, el oro, la plata y las piedras preciosas dice que son materiales duros, materiales resistentes, que necesitan de altas temperaturas para poder ser moldeados. Pero sabes, no desaparecen, simplemente cambian de forma. Pero usted vea el heno cuando se quema, basurita de nada. Usted vea la hojarasca cuando se quema, vea la madera cuando se quema. ¿Se puede utilizar para algo más? No. Por eso debemos de checar bien con qué edificamos la casa del Señor. Recuerden que estábamos pensando que la iglesia queremos que llegue a nuestras futuras generaciones. Pero si usted está edificando con hojarasca, ¿usted cree que esa iglesia que usted está edificando va a llegar hasta sus nietos? No va a llegar. Por eso debe de asegurarse que usted esté edificando con lo más resistente. No, yo estoy agarrando los mejores materiales porque mi nieto va a disfrutar de lo que yo estoy sembrando y edificando el día de hoy. Mi hijo va a disfrutar de lo que yo estoy cimentando. Hoy me estoy sudando la gota gorda, pero mis futuras generaciones van a disfrutar de lo que yo estoy haciendo hoy. Pregúntese, ¿con qué estamos edificando? Nosotros escogeríamos lo mejor para nuestra casa. Escojamos aún lo mucho mejor para la casa de Dios. Y con edificar, ¿sabe? No me refiero a diezmar o a ofrendar solamente, aunque es una manera de edificar la casa.
Pero no me estoy refiriendo solamente a eso. Me estoy refiriendo a usted, a su servicio, a lo que usted hace. ¿Sabía que usted y yo somos iglesia donde quiera que estamos? La iglesia no es esto que vemos, no son esas columnas, no son las pantallas, no son las luces. Esa no es la iglesia. La iglesia es usted y yo donde quiera que nos movemos, donde quiera. En su casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en su familia. Donde quiera que tú estés, tú eres iglesia y tú estás edificando a donde quiera que tú vas. Y sabes, si en tu familia tú dices malas palabras, te aseguro que oro no estás edificando. Y si tú en tu trabajo eres un empleado irresponsable, la iglesia de Cristo no la estás edificando con piedras preciosas. Si tú en la universidad eres un alumno incumplido, grosero con los maestros, sin responsabilidad, sin respeto, no estás edificando con los mejores materiales. Porque sabes, cuando volteen a ver y digan, uy, dicen que ese es cristiano, dicen que ese es iglesia, yo no sé, pero algo como que no concuerda. ¿Cómo está edificando? No solo aquí en la iglesia, sino allá afuera. Las personas que lo ven saben que usted es iglesia. Por eso cantamos aquí y alzamos nuestras manos y decimos, hoy somos iglesia, somos nación. Y cuando sale allá afuera, usted no demuestra que es iglesia. Usted no demuestra que es luz. Joven, señorita, ¿estás demostrando que eres iglesia a través de tus redes sociales? ¿Estás demostrando a través de tu Instagram, de tu Facebook, que eres iglesia? Porque también eso habla de cómo estás edificando, de qué es lo que tú estás haciendo. Y si quizá tienes que bloquear a tu papá y a tu mamá para que no vean qué es lo que tú estás haciendo por redes sociales, déjame decirte que no entras ni en hojarasca, ni en hojarasca. Aprende que eres iglesia donde quiera que tú estás, donde quiera que tú hablas, donde quiera que tú te mueves, eres iglesia. El mundo hoy necesita una iglesia relevante, una iglesia que esté ahí para ayudar, consolar, sanar, amar tal como Jesús lo hizo. Eso es lo que necesita el mundo. Necesita que ahí en tu trabajo haya una iglesia, y esa iglesia eres tú. Necesita que ahí en la universidad donde tus compañeros están muertos en adicción, en alcoholismo, en problemas, necesita una iglesia que haya alguien que le ame como Jesús amaba. Ahí en tu trabajo, en tu casa, que quizá no hay mucho amor, necesitan de una iglesia que pueda enseñar el amor de Jesús. En todos lados se necesita una iglesia, y a esto no me refiero que digan, pues ya me voy de aquí y me voy a hacer mi propia iglesia. No, me refiero a que cada uno de nosotros somos iglesia donde quiera que estamos, y te necesitan. El mundo necesita de la iglesia. Dice Primera de Pedro 2, 4 al 5, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. La Biblia dice, ustedes son piedras vivas. ¿Habrá piedras vivas en este lugar? Hay piedras vivas que el Señor puede usar, y dice que Dios las está usando para construir un templo. Hoy, Jesús, ¿puedes usar esta piedra? Se escucha medio raro, pero es que Dios nos ve como piedras vivas. Piedras que le ayudan a edificar una con otra. Juntas edificamos la iglesia de Jesús. Ay, Señor, puedes decirle en tu corazón, Señor, ¿puedes hacerme una piedra viva? Quiero ser una piedra viva. Pero sabes, a veces nos confrontamos al espejo y nos damos cuenta que quizás no somos perfectos para ser
piedras en la iglesia, para ser personas establecidas, porque conoces tus errores y defectos. Pero ¿sabías que nosotros somos piedras perfectamente imperfectas? Jesús sabía perfectamente que Pedro era perfectamente imperfecto. Jesús sabía que Pedro le iba a negar antes de que él lo negara. Jesús sabía que Pedro tenía 1,000,000 de fallas. Jesús sabía que Pedro quizá no era el perfecto para el trabajo, pero Jesús sabía que Pedro sabía quién era él. Y eso bastaba para Jesús para creer que en él iba a edificar una iglesia. Nosotros debemos de saber que no somos perfectos, que quizá te vas a equivocar, que vas a pecar, que no vas a ser la mejor representación de Jesús algunas veces. Pero así como Pedro, que a pesar de su falla, a pesar de haberle negado, no se dio por vencido, sino que se levantó y dijo: yo soy la piedra. Jesús confió en mí y a pesar de mi falla, regresó para decirme que confiaba, que siguiera adelante, que le echara ganas. Yo no le voy a fallar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un Judas y un Pedro? Porque los dos le fallaron a Jesús. Uno le entregó y el otro le negó. La diferencia y la historia de ambos es diferente, porque Judas se ahorcó y Pedro continuó hasta levantar una iglesia firme en esos tiempos. La diferencia fue que Pedro decidió dejar atrás su equivocación, tomar el llamado que Dios le había dado y empezar a edificar. Si había empezado a edificar con heno, dijo: no, yo voy a cambiar a madera. Y si había con madera, dijo: no, ahora yo voy con piedras preciosas. Y de ahí a plata, y de ahí a oro. Y él empezó a cambiar la manera de edificar la iglesia de Dios, porque él dijo: yo no me voy a quedar edificando con engaños, edificando de una mala manera. Yo voy a avanzar. Pedro terminó edificando con lo mejor que tenía. Pedro fue un gran ejemplo para nosotros. ¿Sabías que Pedro terminó muerto, crucificado boca abajo por las órdenes de Nerón en ese tiempo? Pedro dio lo mejor de sí para la edificación de su iglesia. Dio su vida misma para edificar. Él sabía que tenía lo mejor para dar y lo dio todo. No se quedó en su error ni se quedó en su equivocación. Él sabía que no era perfecto para el trabajo. Él sabía que se iba a seguir equivocando muchas veces. Pero él dijo: yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo voy a edificar la iglesia. Yo voy a hacerlo porque hay gente que me necesita. Y cuando Jesús empezó a cambiar todo el panorama, cuando el Espíritu Santo llegó y dijo: esto no es solo para judíos, sino que es también para gentiles. Y Pedro no lo entendía de la mejor manera, pero dijo: si es necesario para edificar la casa de Dios, lo voy a hacer. Hoy yo voy a echarle ganas, aún con gentiles, aún con judíos, edificando la casa de Dios. Si quizá tú te has sentido últimamente que estás como Pedro, negando a Jesús, y de repente vienes a esta casa y podrás sentirte indigno, podrás decir: híjoles, como que yo no debería de hacer eso, como que yo no me debería ni de considerar cristiano, porque en los lugares de donde yo me muevo ni siquiera saben que yo soy iglesia. En mi escuela no saben que yo soy iglesia. En mi casa mejor ni les digo, porque dejaría en mal a la iglesia. O quizá hay alguno de ustedes que ya ha dejado en mal a la iglesia de Jesús. Quizá hay alguno de ustedes que le han negado rotundamente: oye, ¿tú no eras cristiano? No, yo no. Oye, pero si yo vi que posteaste una foto que estabas ahí en mi bebé, ¿no?
No, es que yo fui a acompañar a una prima de una amiga. Oye, pero ¿no tú decías que te habías convertido a Jesús y habías dado tu testimonio y ahora estás haciendo otra vez lo mismo? No, es que no era yo, se parecía a mí. ¿Le ha pasado a alguien? Sabes, todos en esta iglesia, aquí físicamente, hemos negado a Jesús en algo. Hemos negado a Jesús a través de una actitud, a través de un pensamiento, a través de nuestras palabras. Y eso nos hace imperfectos para el trabajo de edificar su iglesia. Pero gracias a Jesús, que Él es misericordioso y que Él es amoroso. Él nos dice: si a Pedro le perdoné, ¿cómo no te voy a perdonar a ti también? ¿Cómo no te voy a aceptar a ti como piedra viva para edificar? ¿Cómo no te voy a esperar con los brazos abiertos para que juntos sigamos haciendo la obra? Señor, aquí hay una iglesia unida que reconoce que te ha fallado, que reconoce que ha pecado, que reconoce que los pensamientos no han sido los correctos, que reconoce que las palabras, las acciones, las actitudes no han sido representantes de ti. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Volteamos a tu cruz y te decimos: Señor, no te vamos a negar, no te vamos a negar. Vamos a ser esa iglesia que permanece. Vamos a ser esa iglesia que se levanta a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Vamos a ser esa iglesia que permanece en los últimos tiempos. Vamos a ser esa iglesia que van a poder ver las personas y refugiarse en sus tiempos difíciles. Vamos a ser esa iglesia, Jesús, que tú instituiste desde el principio. Señor, sabemos que somos perfectamente imperfectos. Lo reconocemos en ti. Pero, Señor, hoy te pedimos que nos uses. Vamos ahí donde tú estás, dile: Señor, úsame. Úsame en mi casa. Úsame, Señor, donde quiera que yo esté. Úsame aquí en la iglesia. Úsame dando palabra. Dame dones, Señor, para poder hacer la obra como corresponde. Ayúdame a buscar al Espíritu Santo para que pueda estar lleno y poder bendecir a esas personas. Oh, Señor, haz tu obra en mi vida. Yo quiero edificar de la mejor manera, no con heno, no con hojarasca, no con madera. Yo quiero edificar con piedras preciosas. Yo quiero edificar con plata. Yo quiero edificar con oro, Señor, con lo mejor para ti, para tu iglesia. Yo quiero ser como Pedro, Señor, que se entregó hasta el último momento con lo mejor, con su vida, Señor. Oh, Señor, hoy queremos ser iglesia donde quiera que tú estás. Hoy queremos ser iglesia. Señor, somos tu iglesia. Hoy nos ponemos delante de ti. Esto no nació en el corazón de un hombre, sino en el corazón de Dios. Esta es mi casa donde hay salvación. Esta es mi casa donde hay restauración, donde hay libertad, donde encontré el propósito para vivir, donde no importando mi situación, los brazos de Jesús me abrazaron con amor. Esta es mi casa donde los milagros ocurren, donde mi familia se restauró, donde Dios decidió estar. Esta es mi casa.